Por el Ministerio de Trabajo es el número de personas inscritas en los registros del INEM. 4.360.000 parados. En la tertulia de cierre de mercados está con todos ustedes Raúl Ramírez, abogado y analista económico. Raúl, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Vamos combinados de rojo. Vamos todos combinados de rojo hoy. Todos. Debe ser por un cambio de tendencia. Pero es rojo pasión Laura. No, bueno, es que doña Laura es doña Laura. Es que va de rojo. Por cierto, doña Laura, quiero aprovechar para transmitirle saludos de sus seguidores del Mercado San Miguel en Madrid, que están deseando que usted vaya para invitarla a comer. ¿Ah, Me han sí? obligado a que se lo digan en público y en directo, y así lo hago. Fieles mercado, seguidores suyos. Al Mercado de San Miguel, seguidores de cierre de mercados, de la bolsa. Desde hace 5 años. Desde hace... Bueno, hace 5 años yo no estaba en cierre de mercados. Pero hace 2 sí. Ah, eso sí. Bueno, si ustedes me acompañan, nos vamos una tarde al Mercado de San Miguel. Cuando tú quieras. Mañana. ¿Qué día nos invitan? Pues son los deberes que tiene Raúl para... el día del espectador. Volveré el domingo y os lo transmito. La próxima semana, cuando vuelva Raúl, que nos traiga la fecha. Venga. Bueno, pues saludos al Mercado de San Miguel. A ver, está también con todos ustedes Antonio Álvarez Osorio, diplomado por Harvard Law School. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias. Y también Jaime Gil Delgado, economista y experto en banca internacional. Jaime, con datos de paro, con datos de tipos de interés. Mucho dato hoy. A lo mejor el referéndum en Grecia nunca se celebra. Una semana, ¿eh? Buenas tardes. Buenas Antes que nada, Buenas tardes. Veníamos hablando justo antes de haber entrado don Raúl y yo, que yo por lo menos no entendía el órdago que probablemente haya echado el presidente griego, Papandreou, por lo del tema del referéndum. Parece que el presidente de la oposición, que es centro-derecha, bueno, está dispuesto a montar un gobierno de concertación, con lo cual eso haría que no fuéramos al referéndum. Pero es que efectivamente hay un referéndum con las estadísticas, con los porcentajes que hay ahora mismo de 60% en contra de las medidas que tiene que aplicar Grecia y 40% a favor. Bueno, pues sería una debacle para Grecia, y lo que voy a decir es que probablemente sea a largo plazo sería la solución para el euro, que Grecia definitivamente ellos mismos decidieran salir. Totalmente. Yo estoy plenamente de acuerdo con Jaime. Perdonad por la expresión, pero es que yo creo que lo que está pasando con los griegos es un cachondeo. Es decir, y no puede estar toda la Unión Europea y todos los países de la Unión Europea pueden estar pendientes de alguien que no solo no ha hecho sus deberes, sino que efectivamente los ha incumplido de una forma reiterada y tomando el pelo a millones de personas que solo trabajan que solo efectivamente están generando dinero con su esfuerzo, su sacrificio y su capacidad de compromiso en el trabajo. Pues yo, sin que sea presente, no estoy de acuerdo ni con usted, don Antonio, ni con usted, Ese es don el Jaime. debate, don Raúl. Ese es Efectivamente, el debate. y curiosamente no estoy de Pero no acuerdo. lo han pactado fuera antes. No se ha pactado fuera. Es que Raúl es más Lo que he progresista. pactado es que no os pienso interrumpir a ustedes hoy y en el futuro. Lo vamos a intentar. Te has transformado, Raúl, y estás en el bando progresista ahora mismo. Porque se sienta a la izquierda del telespectador. Claro, sí, yo creo que al final el hábito hace el monje y el sitio ya no te cuento. A la izquierda del telespectador y ahora que vamos a cambiar de tendencia política por fin, vamos a intentar estar más moderados. Dicho esto, ¿por qué no estoy de acuerdo con ustedes dos? Pues estoy de acuerdo por lo siguiente. A ver, yo creo que el problema no es que Grecia salga, yo creo que tal y como eso hubiera sido el problema, pero al principio es por qué Grecia entró y cómo entró. Una vez que esto ya lo hemos pasado con Goldman Sachs, con los 1.600 y pico mil millones que nos engañaron, los griegos, y no hablo de la población griega, sino la cultura helena, financieramente hablando, pues tiende a, digamos, no ser tremendamente transparente. Entraron por la puerta atrás, ya lo he sabido, y las consecuencias han sido pues las que estamos viendo ahora mismo. Esto nos ha llevado, y yo en esta mesa lo he dicho con vosotros muchas veces, yo siempre he estado muy en contra de la cultura del rescate, pero no por nada en concreto, sino por una razón de sentido común, que es decir, si alguien no sabe gestionar su economía, cuanto más dinero le regalemos a coste cero, pues obviamente peor va a estar gestionado. Lo primero cuando un barco se hunde es detectar dónde está la brecha, taponarla y achicar el agua, pero por mucho que achiquemos, si no tapamos la grieta, el barco se hunde como se ha hundido. ¿Por qué digo en concreto? ¿Usted de Zapatero? Por supuesto, siempre hablo de Zapatero. En este caso hablo de Papandreou, que curiosamente ambos son socialistas. Creo que sean digamos, sería el referente de Occidente del socialismo, ya solo quedan ellos. Bueno, ¿no? pero la culpa de cómo está Grecia no es de Papandreou. No, pero bueno, anterior. os recuerdo que hasta ahí llegamos. Pero es que solo en dos familias, Papandreou y la otra, las que llevan gobernando Grecia sí, en las últimas 4 generaciones. Pero por si tanto, Papandreou no nació en Grecia, el 50%, ya, pero su padre y su abuelo sí. El 50% de la población es responsabilidad suya. Voy a intentar ser concreto, que esto no lo he prometido hoy. Y os digo por qué no. Pues mira, ahora mismo la quiebra de Grecia sería lo peor que puede ocurrir para España. Y la salida de euro de Grecia también sería un problema para España y en concreto Italia por 2 motivos principales. Mira, Grecia está suponiendo ahora mismo el 2% del PIB europeo.
de la eurozona y el 4% de la deuda de la eurozona. De ese sentido, ¿qué ocurriría si ahora mismo, tener en cuenta que hace una semana hemos recapitalizado la banca con 100.000 millones de euros? Precisamente a España nos han dado la bofetada para evitar ese efecto de contagio. La segunda instancia, que es el riesgo país español, estamos cómodamente sentados en 360 puntos. Recordar cuando hace un año y medio 300 puntos era lo que podría llevar a Portugal a donde le llevó. Con lo cual el riesgo país de la deuda española soberana se dispara. Y el tercero, ¿qué ocurriría con sobre todo con el déficit de las comunidades autónomas españolas, mirado por lupa con nuestros compañeros alemanes y franceses, si le hacemos una quiebra al Estado heleno? Y todo el dinero y deuda soberana comprado por la banca alemana y francesa lo tienen que pasar a pérdidas. Pues que no vuelven a confiar en un solo país dentro de la ruina absoluta. Zapatero en directo, no, es que Zapatero en directo está un peligro, por teléfono, está solo, ¿no? Sentado. Estábamos viendo hace un ratito a Hu Jintao y a Christine Lagarde charlando y estaba, a lo mejor está con el teléfono escuchando fuera del mercado. Nos está escuchando a través del teléfono. Debería habernos escuchado hace 7 años y no ahora, pero bueno. Sí, desde luego. En conclusión, ahora, tal y como está la fotografía sacada, si Grecia se va del euro o Grecia entra en suspensión de pagos, para nosotros la actuación de España e Italia sería la debacle. Pero no dicho por mí, sino tenéis al Banco Central Europeo, yo creo, Raúl, el Ministerio de Economía del propio país diciendo esto. 360 puntos básicos, la prima de riesgo a esta hora. Yo creo, Raúl, que esa es la versión oficial, pero yo creo que... es la mía, no la oficial. Bueno, pero es la versión oficial y es la versión de todos los economistas que nos están contando últimamente. Yo creo que por una vez en la Unión Europea tenemos que ser valientes. Y tenemos que apostar porque haya soluciones que sean soluciones reales y no simplemente maquillajes que son estúpidos y que no valen absolutamente para nada. Si Grecia nos ha engañado, pero la primera vez que nos engaña la culpa es de Grecia, pero la segunda que nos engaña la culpa es nuestra. Eso es un dicho que podemos aplicar tranquilamente. Es decir, el otro día Grecia acudió a una cumbre de la Unión Europea donde se tomaron una serie de decisiones y allí el señor Papandreou parecía, la persona más humilde del mundo. Cerca de él pues podía parecer un acto de soberbia impenitente, ¿no? Y sin embargo fue llegar a Grecia 4 días después y convocar ese famoso referéndum que yo escuchaba esta mañana y con cierta razón decir, vamos a ver, los griegos no han convocado un referéndum para no pagar impuestos, ni los griegos han convocado un referéndum para vivir muy por encima de sus posibilidades, ni han convocado un referéndum para falsificar sus cuentas, ni han convocado un referéndum para comprar los auditores y una vez que los han comprado decir que esas cuentas eran reales cuando no lo eran. Para todo eso los griegos no han convocado un referéndum. Convocan un referéndum para, es mi punto de vista, no sé, seguro que vosotros sois especialistas y le podéis decir mejor, pero convocan un referéndum simplemente para seguir incumpliendo y para seguir extorsionando al resto de Europa, porque saben que pueden hacer mucho daño con su malestar endémico que tienen, y entonces lo que quieren es seguir chantajeando, seguir doblando el pulso del resto de los países de la Unión Europea y que ellos sigan viviendo como viven, sigan falsificando sus cuentas, sigan haciendo lo que no tienen que hacer y los demás, como no tenemos más remedio porque si no nos puede salpicar, seguir pagando. Y eso no es real. Es decir, mire usted, váyase usted a la Unión Europea. Es decir, me parece estupendo. Lo que tienen que saber los griegos es que España, Italia, podemos tener, los países periféricos, podemos tener una serie de dificultades que las tendremos que afrontar en la medida que lo hayamos hecho mal. Pero los griegos tienen que saber que ese elemento de chantaje no existe y que si se tienen que ir de la Unión Europea, se tienen que ir como consecuencia de haber hecho mal todo lo que han hecho. Y el día que sepan eso y el mensaje sea claro de la Unión Europea, del señor Sarkozy, de la señora Merkel... A pie de calle, lo que se dice en Grecia es que ellos no lo hicieron quienes les gobernaban. A mí eso me da igual. Ellos los votaron. Cuidado porque los europeos, Antonio, y hay que tirar mano, y es un inciso, Jaime, muy breve, hay que estar bien documentado. Cuidado porque no todas las responsabilidades son de los griegos. Te recuerdo que las presiones europeas para que Grecia entrara en la Comunidad Económica Europea y en la Eurozona partieron de Alemania. Y fuimos los europeos los que quisimos anexionar. Por tanto, hay una parte de responsabilidad en cómo nos hemos engañado. Eso se llama el derecho a la culpa invigilando. Todos los países que han entrado en la Unión Europea y todos los países que han entrado en el euro, que en los últimos años han sido muchos, ha sido por motivos políticos. Porque y geoestratégico. Ninguno de los países que entramos en el euro en el año 98-99, que fue cuando se fundó, cumplían los 4 criterios de Maastricht, con lo cual es un tema político. Eso es en general, estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que
mintamos en las cuentas para llegar a una serie de cosas. Si estoy de acuerdo, bueno, pues yo debo lo que debo, y luego entraré o no entraré, pero debo lo que debo, no mintamos. Bueno, volviendo al principio, no creo que si en mayo del 2010, que es cuando llega el primer rescate de Grecia y cuando empieza todo el problema de la deuda con Grecia, se hubiera dicho que Grecia fuera del euro y fuera de la Unión Europea, porque parece ser que ahora nos están diciendo que no se puede salir de uno sin salir del otro. El Tratado de Lisboa. Pues, probablemente, si hubiera sido el caso entonces, hubiera habido una debacle. Hoy, con la prima de riesgo a 360 puntos española y la 400 y pico la italiana, y después de haber autorizado y aceptado todas las partes un 50% de quita, no creo que eso nos fuera a llevar a la ruina. Y termino. Lo que no podemos, estoy de acuerdo con Antonio, es, en mayo del 2010 hay algo que se ayuda, pero se sigue sin hacer todo lo que hay que hacer, y este verano pasado, 2011, volvemos a tener problemas, y ahora en el la semana pasada, que todavía era octubre, se acepta el 50% de quita, etcétera, 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 y ahora otra más. Punto final, si es que no se puede. Si no se Yo llevo muchos años en banca, y una de las primeras cosas que me enseñaron cuando empecé es, si algún negocio va mal, no pongas dinero sobre algo que va mal, porque ese dinero es tirado. Exacto. Pero es que es el con lo problema cual, que estamos comentando. Fuentes oficiales indias están reconociendo que el G20, es que llevamos ya 3 horas aproximadamente hablando de la posibilidad de que haya alguna línea extraordinaria para países como Italia o España. Fuentes indias dicen que el G20 está en conversaciones sobre la creación de un cortafuegos en torno a Italia y España. Discúlpenme. El propio sigan. G20 hace 10 minutos ha filtrado que no habría línea especial de crédito para países en primera línea de fuego. En concreto ha matizado Italia, España e Italia. Es que las ¿no? informaciones son completamente Por eso. contradictorias. Pero dentro de este mundo contradictorio que, pues como digo, color estilo universo y a todos nos gustan, pues Antonio tiene una teoría más política, incluso la comparto, pero desde el punto de vista económico lo que hay que ser es frío, menos pasional y concreto y menos genérico en estos momentos. Es decir, pues claro que Grecia no tiene que estar. Pero insisto, no tenía que haber estado nunca. Sí, pero esa no es la solución. Antonio, un momento. Pero ya está. Esa no es la solución, Ahora, no había que estar nunca, ¿vale? Y por supuesto que se incumplió el Tratado de Maastricht para entrada. Que os recuerdo con Aznar, España cuando entró sí cumplía vuestros criterios. No hubo ningún país. España sí los cumplió. Dicho todo esto, hoy no cumpliríamos ninguno. Pero bueno, dicho todo esto, el Tratado de Lisboa, lo que efectivamente está diciendo es que no se puede salir de un lado sin salir del otro. Tratado que probablemente se puede modificar. La pregunta es en qué circunstancia queda España con la salida de Grecia. Son dos cosas muy distintas. Y espera un momentito, Antonio. Y para ese matiz, lo que tenemos que blindar los españoles, que es lo que no estamos haciendo, es un cambio político que dé credibilidad en la Unión Europea, diciendo que nosotros ni somos griegos, ni nos parecemos en lo financiero, en lo económico, ni en lo político. Y que nuestro principal problema, y eso no está dicho, Antonio, ni por mí, ni por ningún economista, sino precisamente por la Comunidad Económica Europea y el Banco Central Europeo, está diciendo el problema de España es un problema de déficit. Y tú sabes, o sabéis por casualidad, cuál sería el efecto de 1,5 puntos en el déficit español. Demoledor. Eso implicaría que ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, y alguna noticia está filtrada al mercado sobre la capacidad de recaudación fiscal, podríamos soportarlo. La pregunta es, ¿Grecia fuera? Sí, pero antes implante, generalice y sobre todo concrete las políticas españolas de mantenimiento. Yo te quería hacer una matización y precisamente en esa pregunta que tú te has hecho, Raúl, es a donde voy. Es decir, ¿dónde quedaría España si efectivamente Grecia sale del euro? Y ahí es donde yo apelo a la valentía, es decir, España quedará en el lugar donde le pertenece, en función de su gestión. Y a partir de ahí, España, como cualquier otro país soberano, tendrá que tomar medidas económicas, el señor Rajoy y el que venga, con el sentido común y con la capacidad de acierto que tenga que demostrar a partir de ese momento, para que España deje de estar en el lugar donde la han dejado y pase a estar en el lugar que estaba. Y dicho esto, en el momento en que cada país sea consciente de que si se equivoca sale del euro y que eso genera un empobrecimiento instantáneo para el resto de los ciudadanos que viven en ese país, que conviven en ese país, a partir de ese momento sí que efectivamente los países tendrán cuidado con su déficit y sí que apelaremos a un principio de responsabilidad en los gestores y en los políticos de cada uno de los países. Porque si la solución es que siempre que hay un problema van a acudir todos los demás al rescate, es decir, es que es un muy mal mensaje, porque ese mensaje que le estamos lanzando es: hagan ustedes lo que quieran, que después siempre habrá una solución que busquemos entre todos. Si el problema y entonces, solución o apaño. Solución o apaño. No puede ser, y efectivamente, y entonces la Unión Europea, que se creó para una serie de circunstancias, no se ha creado para estas, pero ahora estamos en estas. Y entonces hay que lanzar un mensaje clarísimo de que quien gestiona mal
quiebra. Y quien quiebra es más pobre. Y quien es más pobre, o bien cede soberanía y cumple con los ajustes que se le imponen, o bien, si no cede soberanía, está fuera del resto del Antonio, club. Yo tengo la solución, parece mágico, pero no es mágico. Vamos a ver, dentro de Europa, la solución sería hoy mismo, hoy tenemos una Perdona, unión... Jaime, ¿os acordasteis de la Europa de las dos velocidades? Sí, sí. Es decir, eso se habló en el año 2004, 2005. Es decir, tampoco deberíamos desterrar esas ideas. Claro que Lo que sí, pasa es pero que los también políticos Antonio, están muy también embotados. se habla de los años Echar 90, mano de la cuando historia. estábamos ¿Qué le entrando. pasó a Argentina con el corralito cuando le quitaron el dólar? Cuidadito, o sea, muy cuidadito Raúl. con hablar separando economía y política porque muchas veces van de la mano. Recordar la catástrofe argentina monetaria cuando se sacó el dólar. Bueno, la ruina total. yo la viví, pero los argentinos han puesto un apaño Siendo cosas y hoy, distintas, 2011, que la mejor. señora Kirchner ha vuelto a salir, Crecen al 8%. crece un 8%, pero de aquí a pocos años van a volver a tener otro corralito. Porque no Probablemente. están solucionando los Por su problemas. capacidad de Porque exportación. cada vez están mucho más peronistas y gastando más. Jaime, y pero más, tú dices y más, una cosa- sin Bueno, pero solucionar los incluso se problemas. cuestionan las cifras espectaculares Claro, de efectivamente. crecimiento, se No, cuestionan Raúl, si son reales o no hay dos son. cosas. Tenemos en Europa una unión monetaria, pero no hay una unión fiscal ni Ahí unión va, monetaria. ahí va, Hay esa es que- la razón. y ahora, la semana pasada, parece que después de la cumbre de la Esa semana es- pasada, están implantando un super ministerio de Economía Europeo, con lo cual desaparecen los ministerios, igual que han desaparecido los bancos centrales locales. Vale, eso es una puesta. Y un tema fiscal también. Eso con respecto a Europa. Con respecto a España, ayer o antes de ayer, el señor Rajoy, que parece que va a salir su partido dentro de 17 días, dijo que no se preocupen los mercados, no se preocupe Europa, que él se compromete a cumplir el déficit previsto para el año 2012. ¿Sabes cuál es la solución para que si mañana Grecia tiene que salir del euro? Que diga Rajoy que el año 2012 el déficit va a ser cero. Y si se compromete y se cumple el déficit cero... Rajoy no puede mentir porque sabe que no tiene tiempo, entonces. Pero no sé si puede mentir, pero lo puede decir y ajustar los presupuestos, que es lo que hay que hacer. Porque no podemos seguir derrochando. Se puede derrochar un 6%, como estamos derrochando en este año 2011, o el año que viene es un 4%. No. 4,4. Jaime, Bueno, con la el muleta. déficit, espera, el déficit tiene que ser cero. Y si el déficit fuera cero, los problemas de España desaparecerían. ¿Por qué? Porque el porcentaje de deuda sobre el total del PIB en España es el 65-66%. 69. 69. Uno de los más bajos dentro de la Unión Europea. Y dentro Totalmente del de euro. acuerdo, pero tienes un problema. El señor Rajoy hereda una circunstancia que no es cambiable y tenemos ya comprometidos por los informes europeos y españoles del Banco Central Europeo y el español cuál va a ser la tasa de déficit en el mejor de los casos para el 2011, obviamente, No. y el 12. En el peor de los casos. Espera un momento, Raúl, Jaime. peor, no mejor. Espera un momento. El señor Rajoy necesita un marco de estabilidad política mínimo 3 años, y lo hemos dicho hasta la saciedad, para poder llegar a salir de déficit cero. Ley de Pero déficit 3 cero. años son muchos años. No, pero es que no podemos hacerlo en menos tiempo. imposible. Antonio, un segundo. Ley de déficit cero, que yo recuerdo, y de techo presupuestario en gasto de comunidad autónoma, Que ya estaba que vigente fue la en que España. implantó Aznar, y que la que fue ese señor que está con el móvil ahora mismo se cargó en el 2003 a consta de pactar con el gobierno de la Generalitat Catalana cuando les abrió la espita del gasto público. Que hicieron todas las comunidades autónomas, pues Sánchez Castilla, nunca mejor dicho, y a gastar. Cuando la máxima española para volver a ajustar el antiguo desastre socialista fue, señores, no gasten más de lo que su capacidad productiva sea capaz de generar, que no es ni más ni menos lo que ahora se les ha puesto encima de la mesa a los helenos, con una capacidad. Los helenos no tienen capacidad productiva, y ese es el gran problema de sacar un país. Y no es el sacarlo o no sacarlo, sino cómo lo tenemos que sacar. Rajoy, Antonio. ahora que has apelado al señor Rajoy, el señor Rajoy No, yo no he apelado, señor Jaime, por hereda una cosa muy mala, pero también hereda una cosa muy buena. Es decir, hereda una cosa muy mala porque efectivamente la situación del país es crítica y la situación a nivel europeo también lo es. Pero hereda una cosa muy buena, que es que cuando heredas algo así, todo lo que puedes hacer es mejorar. Esperemos. Y desde el punto de Si vista hace las cosas y desde el medianamente punto de bien, vista- sí. y desde el punto de vista político es muy difícil no mejorar en la situación en la que estamos, porque tenemos que hacer alusión a que llevamos 8 años gestionados por gente que es que no habla para nada de la realidad. Es decir, y cuando no hablas de la realidad te gastas en cosas irreales. Que ha dicho que el dinero público no es de nadie.
Claro, eso lo ha dicho Pues por lo de público. Claro, por lo de público, efectivamente. Entonces, España no tiene un problema. Por eso Italia está muy por encima de nosotros, porque la deuda que tiene de porcentaje de deuda sobre su PIB es mucho mayor que la española. Y porque además las reformas que se han tomado en Italia no son reformas, primero, que se hayan implantado, sino que se les ha ordenado y no las han ejecutado. Y en definitiva, porque también va con el carácter de los italianos y del gobierno heleno. Pero que el tema Italia es distinto, Antonio. Pero aquí sí hay solución. Aquí sí nos hemos demostrado que con una ley de presupuesto de déficit cero que hemos tenido y se ha cumplido. Y ya podría haber alguna desviación, pero se ha cumplido. A ver, una preguntita y acaben ustedes con lo que deseen, ¿eh? La bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos de hoy, ¿esto permite que vaya a fluir el crédito a empresas? ¿Abaratar el dinero va a facilitar que los bancos sigan comprando la deuda que emiten los diferentes tesoros? ¿Qué? ¿Por qué se bajan 25 puntos básicos? La bajada de 25 puntos básicos de 1,5 a 1,25% es muy positiva. Efectivamente, va a haber... Dinamiza. Menos gasto desde el punto de vista de los intereses, con lo cual dinamiza. Otra cosa es que efectivamente mañana se vaya a dinamizar todo. Obviamente esto tiene que llevar un tiempo, pero va a ayudar y mucho. ¿Que esto va a hacer que se abarate el crédito? Sin duda. ¿Que esto va a hacer que llegue dinero a las pequeñas y medianas empresas y a las familias? No lo sé. Con más dificultades. Yo no lo sé. claro. Con más dificultades. La diferencia entre uno y otro, ese medio punto, ha sido que durante abril y julio, cuando la economía alemana pensamos, y se nota aquí el Man de Europa por detalles como este, pensábamos que la economía alemana crecía, los últimos datos ha demostrado que no, se ha dado la contraparte. Es decir, ante un riesgo inflacionista, crecimiento desbocado alemán, tenemos un techo. Actualmente en la eurozona estamos en un 4 de inflación, tenemos un objetivo en 3, al cual no vamos a llegar en principio, y con ese techo inflacionista, Trichet era mucho más conservador. Ahora han cambiado las tornas, nos hemos dado cuenta que Alemania empieza a resfriarse, empieza a crecer mucho menos de lo previsto, por no decir que nada, y hay que por lo bajar tanto los tipos de interés. hay que empujar, porque obviamente Bueno, como la se inflación bajaron bajará a principios sola. del siglo Raúl, XXI, precisamente por la situación no le hacia echemos la Alemania, culpa a ¿no? Alemania. Si la No, locomotora es no, Alemania, no. si Alemania Si se no es la enfría, culpa, vamos todos Jaime, enfriados. si no es la Y en culpa. España pasa Es la exactamente lo razón mismo. por la cual lo ha hecho. Las distintas comunidades autónomas, cuando el Banco de España podía subir y bajar tipos de interés, no miraba al total de España. Cuando lo Había vean en el comunidades por Euribor, encima y cuando lo comunidades por veamos abajo. en el Euribor, me hace- en las próximas revisiones, es lo normal. creo. Pero vamos a ver, En la apelación- es mejor, perdona, ya termino, es mejor mirar al constipado de Alemania que al constipado de España, porque el constipado de España no les preocupa nada, porque nosotros Nuestro no somos pulmonía, capaces de nuestro tirar. constipado. Hombre, no somos capaces, y yo haciendo alusión a lo que estáis diciendo, me llama la atención poderosamente uno de los candidatos a las elecciones del 20 de noviembre, y no voy a decir cuál porque es obvio, que nos diga que es que lo que tiene que hacer el candidato cuando sea presidente del gobierno es presentarse en Alemania a decir a Alemania que tiene que tirar del carro. Bueno, no tienes a Narbona, que acaba de felicitar al PP por su campaña Es política. absolutamente, Bueno, es bueno, absolutamente esto es lo más grande que he visto increíble yo. Cierto, la semana pasada el pusimos desconcierto y la incapacidad. una pregunta encima de la mesa y no me la ha sabido nadie contestar. ¿Por qué al señor Rubalcaba se le llama señor Rubalcaba y señor Pérez? ¿Por qué no se le llama señor Pérez? Esto es España. Es que Porque no el sé señor por qué. Rubalcaba es un niño pijo del barrio del Pilar. Pero y ¿cómo entonces vas a los saber? Pérez Del barrio del mola. Pilar no. El colegio del Pilar. No, mola. el barrio del Entonces, Pilar no. Obviamente no Un reconoce la respeto izquierda, con los que hemos ido al colegio del Pilar, ¿eh? Pero- un respeto. Efectivamente, colegio somos del dos, Pilar maravilloso. somos dos contra uno. pero el señor Rubalcaba es un Que hijo de to- Y a izquierda. Jaime, lo ha sido toda la yo le vida. veo como próximo candidato. Está hablando en directo Yorgos Papandreou, primer ministro griego. Ha mantenido un encuentro con el líder de la oposición, con el señor Samaras, que le ofrecía la creación de un gobierno de transición que celebrase elecciones. En función de las declaraciones que se produjesen, se echaba marcha atrás o no al referéndum. A ver, vamos a coger en directo ese sonido de Yorgos Papandreou, porque yo no sé si habla en griego o en inglés. Bueno, si está en Grecia hablará en griego. A ver, Sonia, vamos a intentar escuchar un poquito al primer ministro griego. Μια και καλή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον και τις προκλήσεις που έρχονται με νέα εφόδια. Να παλέψουμε σκληρά για να Somos καταλήξουμε políglotas, τις pero εταίρους el μας tema del griego todavía Yo el griego no lo llevo. No, pero si quieren usted, yo les dejo, que vayan Estamos en doblando. el aire. Cierre de mercados. Señores, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Se habla mucho de Grecia, que qué está diciendo Yorgos Papandreou. Bueno, pues Que enseguida todos vamos somos a... buenos. Bueno, Está usted muy guapa vestida de colorado. previsiblemente se va a echar atrás el referéndum. ¿Creen ustedes que Pero va a decir nunca- eso? ese Hombre, referéndum creo nunca que se iba a llegar a celebrar. Creo que Sarkozy y Merkel son Ahí muy Bueno, pues ya Tenían las declaraciones si se ha ahí de conseguido Obama. que haya un Persuasivos gobierno cuando de quieren. transición y el señor Samaras apoye, eso va a ser positivo. Si hay porque un toda la segundo Cámara... y nos puedes poner la declaración de Obama. sobre ¿Podemos poner a Sarkozy, Obama, son Sonia, o no? brutales. Tú mandas. 20 segundos, venga. Obama. Obama sobre Sarkozy. The most important
El aspecto más importante de nuestras conversaciones en los últimos 2 días es cómo solucionar la crisis financiera aquí, en Europa. El presidente Sarkozy ha mostrado un gran liderazgo en este tema. Estoy de acuerdo con él en que Europa ha dado importantes pasos hacia una solución comprensible.